Bueno, la clase de hoy es una clase muy importante, y es muy importante porque se pueden saber todos los otros temas a la perfección, y si este tema no lo saben, ya nos vemos en el preparatorio, a ese nivel. Entonces, por eso va a ser como muy importante el tema de la clase de hoy. Tiene cosas que son memorizar y ya está, o sea, y hay otras que, motivo por el cual me parece una clase muy linda, muy interesante, porque es muy fácil relacionar muchos temas, ¿sí? Entonces, a mí me gusta empezar las clases, no PowerPoint y directo a los bifes con la clase, porque creo que ya leyeron casi todos hoy, sino hacer como un resumen general de todo lo que vamos a ver hoy, donde qué cosas son las más importantes, y después vemos el PowerPoint como para repasar, profundizar, algún caso clínico en el medio o algo. Los temas de la clase de hoy son intoxicación por cianuro, intoxicación por monóxido, ¿sí? Síndrome de inhalación por humo, es decir, incendios, y metahemoglobinemias, ¿sí? Esos son los cuatro temas de hoy. Y están unificados bajo lo que es la terminología de hipoxias de origen tóxico. Entonces van a tener algo en común todas, que es la palabra hipoxias. ¿Y qué es una hipoxia? Déficit de oxígeno. Déficit de oxígeno. Y siempre que hay déficit de oxígeno, va a pasar algo similar en todas las intoxicaciones. Y en ese déficit de oxígeno, que es algo similar en todas las intoxicaciones, va a aparecer lo que es la respiración anaeróbica. Entonces, en todos los pacientes vamos a encontrar, en mayor o menor medida, más rápido o menos, lo que es acidosis metabólica. Entonces, en todos estos pacientes va a ser fundamental pedir lo que se llama estado ácido-base. El estado ácido-base es el pH, PCO2, PO2, o sea, la presión de dióxido de carbono, la presión de oxígeno, el pH sanguíneo, ¿sí? Exceso de base, bicarbonato, saturación, ¿sí? Todo eso incluye el estado ácido-base, que es lo mismo que decir gases en sangre. O sea, son sinónimos. Decir estado ácido-base o gases en sangre es lo mismo. Y es lo que uno pone en el recetario que está por ahí, que uno pone gases en sangre, ¿sí? Entonces esto va a aparecer en todos. Y esta acidosis metabólica tiene una característica, que es el anion gap aumentado. Pero el anion gap es algo que no lo pedimos, es algo que calculamos. Entonces, tienen que saber qué hay que pedir para poder calcular el anion gap, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas de las que hablamos o quedamos como por hecho, por eso decimos, bueno, ¿qué estudios complementarios le piden al paciente? Y le ponen anion gap. No se pide anion gap. Ustedes en el laboratorio piden anion gap y no es correcto. Es algo que un cálculo que tienen que hacer ustedes. Entonces, lo que tienen que pedir es el estado ácido-base y el ionograma, ¿sí? Sodio, potasio, ¿está? Lo mismo va a pasar cuando hablemos de osmolaridad y osmol-gap, ¿sí? Que va a ser la siguiente clase, que vamos a hablar de alcoholes. Bien. En un incendio, ¿cuáles son las sustancias tóxicas a las que está expuesta una persona? Bien. Cianuro, monóxido de carbono. Bien. Algo más obvio. Más obvio todavía. Dióxido de carbono. Más obvio todavía. Fuego. Ah, claro. Al calor. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que no hay que olvidarse, que diré que es casi las más importantes, es la lesión térmica. Que puede ser lesión directamente en la piel, o sea, porque estuvo expuesto directamente a la piel a fuego, entonces se quemó la piel, un quemado. Todo quemado es paciente grave, porque perdió, ¿sí?, parte de la protección cutánea, y esos son pacientes que siempre se intuban, siempre se tienen que quedar, depende del porcentaje de quemadura, ¿no? Pero son pacientes graves en general, porque se sobreinfectan, porque se deshidratan, hay un montón de complejidad. Nosotros no vamos a hablar de paciente quemado, ¿sí? Pero sepan que si alguien viene de un incendio, lo primero que uno tiene que evaluar es la quemadura. Primero cutánea, que uno lo puede ver, ¿sí? Y la otra es, respiran
aire a altísima temperatura y hay quemadura, o puede haber quemadura de la vía aérea. ¿Qué pasa si hay quemadura de la vía aérea? Exactamente, puede haber edema por pérdida de lo que son las barreras epiteliales y hay edema y insuficiencia respiratoria, ¿sí? Incluso es muy dificultosa la intubación porque está toda hematizada la vía aérea, puede que terminen en traqueostomía en pacientes. Entonces, cuando el incendio está expuesto a lesiones térmicas y gases tóxicos, de ahí tenemos el cianuro, monóxido, que son los dos más importantes, por las compresiones, por la posibilidad de tratamiento, ¿sí? Con la rápida mortalidad que puede llegar a existir. ¿Sí? Entonces, cuando uno llega a un paciente, fijarse si tiene indicación de intubación, ¿sí? Y lo segundo que hace es evaluar el grado de compromiso por exposición a gases tóxicos. Hay veces que hay pacientes que llegan y es obvio que no tienen una quemadura de piel, no le duele ni la garganta ni nada, entonces es como bastante obvio que el grado de lesión de quemadura de vía aérea es bastante poco. Entonces ahí sí vamos de entrada a lo que es evaluación de exposición a monóxido de cianuro. Entonces algo que van a tener que saber es cuándo tenemos que intubar precozmente un paciente. ¿Qué significa intubar precozmente un paciente? Significa que el paciente no está en insuficiencia ventilatoria, no está ¿sí? No está inconsciente y uno sabe que hay que intubarlo igual, ¿sí? Entonces, hablamos de intubación precoz porque es una intubación que no espera a que el paciente esté en insuficiencia ventilatoria. Y esto es una situación muy frecuente en los incendios. ¿Por qué? Y porque sabemos que si el paciente satura bien, no siente falta de aire, está hemodinámicamente estable, pero tiene falta de vibrisas nasales, quemadura de pestañas, de ceja, hollín en la garganta, en la nariz, en las narinas, o sea, sabemos que ese paciente lo más probable que si hay hollín y quemadura de las primeras regiones que son de ingreso de oxígeno, seguramente tenga también quemadura u hollín en la pequeña vía aérea. Entonces son pacientes que los intubamos precozmente, ¿sí? Entonces, súper importante saber cuáles son estas indicaciones. Y luego evaluamos si la exposición a monóxido de cianuro. ¿Qué es el monóxido de carbono? Perfecto. ¿Y qué es una combustión? Y entonces, ¿cuáles podrían ser probables fuentes? Siempre que haya fuego. Siempre que haya fuego, ¿sí? O algo eléctrico funcionando, o algo, ¿sí? Motores, ¿sí? Digo motores así en general porque el auto obviamente tiene motor, pero hay un montón de otras cosas como el generador de energía que ahora están por todos lados gracias a eso, generando, ¿sí? Posiblemente combustión incompleta. Entonces, para que haya una combustión incompleta tiene que haber algo funcionando no muy bien, ¿sí? Así como hablando, no siempre es esa el motivo de la fuente, pero es una de las más frecuentes, ¿sí? Entonces, todo aquello que cuando decimos que puede llegar a ser una intoxicación de invierno, quizás de épocas de frío, porque en esas épocas se suele calefaccionar más, entonces hay o estufas o no sé, braseros, un montón de fuentes de calor que pueden estar haciendo una combustión incompleta y generar, ¿sí? Pero eso no significa que en verano o en primavera o en otros momentos no haya, ¿sí? Intoxicaciones por monóxido, pero sí claramente es más frecuente. Ahora bien, el monóxido de carbono tiene la particularidad de generar dos tipos de hipoxias. Y eso significa que va a actuar en dos sitios distintos, ¿sí? Para generar falta de oxígeno. O sea que
de por sí cae maduro, que no tiene un único mecanismo de acción. ¿Sí? Tiene varios mecanismos de acción. Cuando tenemos tóxicos con varios mecanismos de acción, van a ver que es muy frecuente, ¿sí? Posibilidades de secuelas o de daño a largo plazo, porque actúan en distintos lados. Y por otro lado, a veces el marcador de pronóstico es más difícil, porque como tienen varios mecanismos de acción, quizás ver cuál es el marcador pronóstico es más dificultoso, porque no hay una sola forma, ¿sí?, de daño, sino hay varias. Entonces es algo que suele suceder con el monóxido de carbono. Porque el monóxido de carbono hablamos de hipoxia anémica, porque a lo que actúa o lo que altera es la hemoglobina. Cuando hablamos de una anemia linfopénica, hablamos de características de la hemoglobina, que es el transportador de oxígeno, falla, ¿sí? Entonces, la principal manera en que el monóxido hace su efecto, ¿sí?, generando hipoxias anémicas, es a través de la unión a la hemoglobina. Y cuando se une a la hemoglobina, la modifica alostéricamente, o sea que le modifica su estructura. Y a medida que la va modificando la estructura, se hace como más, se adicta al monóxido de carbono y quiere más. Entonces cada vez tiene más afinidad al monóxido de carbono. Entonces, vamos a encontrar, ¿sí?, que valores altos de monóxido de carbono claramente hablan de que hubo mayor cantidad, ¿sí?, de exposición, ¿sí? En fármacos hablaríamos de dosis de, no sé, miligramos, y en el caso del monóxido de carbono, que no puede, en general es más difícil medir monóxido ambiental, ¿sí?, pero sabemos que si hubo una alta cantidad de carboxihemoglobina, entonces es porque hubo mucha cantidad de monóxido de carbono en el ambiente, ¿sí?, en el que estuvo expuesto. Pero sabemos que no solamente importa la cantidad, sino también el tiempo de exposición, ¿sí? Y lo otro es que a veces puede ser una única exposición muy alta, entonces en esa situación puede haber daño grave agudo, y hay otras situaciones en donde hay exposiciones no tan intensas, no a tanta cantidad, pero más paulatinas, ¿sí? Es ahí donde encontramos valores más bajos de carboxihemoglobina, pero empiezan a notarse las otras funciones o toxicosinamias, mecanismos de acción del monóxido de carbono. Y acá aparece lo que sucede a nivel celular, es decir, esta hipoxia histotóxica. ¿Qué es la hipoxia histotóxica? Exactamente, es el daño directamente hacia las mitocondrias, directamente hacia la respiración celular. Y ahí entramos a un nivel de toxicidad que es quizás más complejo en el sentido de que puede haber varios tóxicos actuando en ese nivel, ¿sí? Pero lo que hace es alterar la respiración celular, la inhibe, la bloquea, ¿sí?, lo que es la citocromoxidasa AA3. Una citocromoxidasa que no es específica del monóxido de carbono, sino ¿quién más actúa ahí? El cianuro. El cianuro, ¿sí? O sea, varios tóxicos pueden llegar a actuar a ese nivel. Y después vamos a ir viendo que hay otros tóxicos que también pueden generar hipoxia histotóxica a través de ese bloqueo. Siempre que está bloqueando la respiración celular, ¿qué aparece? Acidosis. ¿Y qué más? Ácido láctico aumentado. Entonces vamos viendo que necesitamos, para evaluar el grado de inhibición de la respiración celular, indirectamente lo que voy a hacer es pedir en el laboratorio ácido láctico y esta óxido base. En el caso del cianuro, quería preguntar, cuando es histotóxico, entonces es como ya es más, algo más crónico. no. La cronicidad no está dada por el mecanismo de acción. ¿Sí? Cuando tenemos, ¿sí?, otros tóxicos que actúan directamente hacia la respiración celular, como pasa con el cianuro, sucede que esto es como directo. O sea, el cianuro es a lo único, no es a lo único, pero casi, es lo que va a hacer es directamente ir y buscar esa citocromoxidasa para intentar inhibirlas y bloquearlas. Otras estructuras con hierro en estado férrico también, pero es muy afín a ese lugar. Entonces el cianuro tiene la característica de
más rápidamente ir a afectar a la respiración celular. Entonces, suele generar mayor cantidad de ácido láctico que lo que pasa con el monóxido de carbono, ¿sí? Porque el monóxido de carbono primero llega a la sangre, se une a la hemoglobina y después va a llegar. O sea, es como que va de a poco generando, ¿sí?, en simultáneo varios mecanismos de acción. En cambio, el cianuro va de una a la respiración celular, y entonces un paciente que solo está expuesto a cianuro versus uno que está solo expuesto a monóxido, el de cianuro tiene valores mucho más altos de láctico, mucho más acidosis, ¿sí? Incluso el ácido láctico es un marcador de mal pronóstico en intoxicación por cianuro. Yo tenía entendido que la cianuro afectaba a la situación oxidasa, pero la actual. No. ¿Es a la 3? Sí. Y luego vamos a encontrar que el monóxido de carbono no es lo único que hace. Entonces, encontramos que actúa en otros lugares, o inhibe o altera otras enzimas que van a ser responsables de daños, ¿sí?, a largo plazo, ¿sí?, o lo que llaman secuelas neurológicas tardías. Y estas secuelas neurológicas tardías, que la única diferencia entre tardía y temprana es el tiempo, ¿sí?, en que se manifiestan, están mediadas por los radicales libres. Que los radicales libres van a tener muchas formas de estar aumentados, ¿sí?, en el caso del monóxido de carbono. Por algunos lados va a estar la propia hipoxia, por otro lado enzimas como la guanilate ciclasa, el óxido nítrico, o sea, tenemos varios mecanismos por los cuales va a generar aumentos de radicales libres, y como difunde por todos los tejidos, en donde va a notarse principalmente las secuelas es a nivel del sistema nervioso central por la peroxidación lipídica, ¿sí? Los estudios complementarios que les vamos a pedir a los pacientes en agudo, en la intoxicación aguda, van a ser los mismos en todas las hipoxias, ¿sí? En las hipoxias por cianuro, por monóxido, ¿sí?, van a ser exactamente los mismos estudios complementarios, excepto que si quiero hacer diagnóstico de certeza, voy a pedir carboximoglobina para el caso de monóxido y tiocianato, ¿sí?, o es más utópico hacer dosajes de cianuro, pero bueno, podrían, ¿no?, pero sepan que no es tan fácil. Pero vamos a intentar hacer diagnóstico de certeza de alguna otra manera. Pues vamos a ver que hay otras formas de pensar. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas hay que pensarlas del lado de que cuáles son los órganos más predispuestos a ser dañados o son más sensibles a la falta de oxígeno. Cerebro, corazón. ¿Sí? Entonces la mayoría de la clínica va a estar dada por cefaleas, ¿sí?, mareos, náuseas, vómitos, ¿sí?, taquicardias, palpitaciones, digamos, lo que sea. Y ahí va a depender luego de, agregándose mayor complejidad, cuanto más grave es el cuadro clínico. Conmociones, síncope, ¿sí?, pérdida de conocimiento, un foco por una ACV, ¿sí? Entonces va a estar dado desde ese lado, ¿sí? En el caso del monóxido de carbono, como es una fuente que es bastante frecuente encontrar fuentes que tienen exposición a monóxido de carbono, solemos encontrar mucha sintomatología, ¿sí?, inespecífica, que está asociada, pero si no se piensa que la fuente puede llegar a ser algo que esté relacionado al monóxido de carbono, nos perdemos y hay un subdiagnóstico muy grande de monóxido de carbono. Y lo otro es que hay que hacer, para hacer el diagnóstico de certeza, además de la clínica, la medición de la carboximoglobina, ¿sí? Entonces, si en todos lados hay, ¿sí?, esa posibilidad de hacer dosaje, eso hay que verlo. Esa en un hospital sí, pero una salita no. Y cuando lo mandamos a la salita, ya estuvo fuera de la fuente como más de 6 horas y ya no lo van a encontrar. Entonces, de vuelta que no es, y así. Muchas migrañas, muchos colores,
muchas veces son intoxicaciones crónicas por monóxido de carbono. De las otras dos hipoxias que vamos a hablar hoy es de hipoxia hipóxica, que es muy fácil, ¿sí? Creo que lo más importante de las hipoxias hipóxicas es no confundir ácido. Eso es como lo básico, que parece una tontera, pero es algo de todos los días que traiga una pérdida de gas y que digan que es monóxido. Eso es algo muy frecuente. Cuando hay una pérdida de gas, se evacúa el edificio, la casa, la cuadra más o menos, porque el riesgo es de que explote todo en las pérdidas de gas, ¿sí? Entonces, la gravedad, más allá de la hipoxia hipóxica, la principal gravedad es que son inflamables y explosivos. Entonces, esa es la situación de gravedad, ¿sí? Entonces, y si no pueden coexistir nunca una hipoxia hipóxica con intoxicación por monóxido. Si le ponemos una hipoxia hipóxica, una pérdida de gas, un poquito de fuego, no la contamos. Entonces no va a haber nunca combustión al mismo tiempo que una pérdida de gas, ¿sí? Entonces, y lo otro que vamos a hablar es de las metamolovinemias. Que la metamolovinemia es una situación donde lo complejo es la gran variedad de fuentes. Las metamolovinemias es una alteración en la hemoglobina, entonces es una hipoxia anémica. La hemoglobina habitualmente en estado ferroso pasa a estar en estado férrico y entonces no hay chance de que se una el oxígeno. Y cambia varias cosas, algunas desde la coloración de la sangre, ¿sí? A chocolatada, que te regalo, date cuenta que es, no sé, una fondue, no se esperen eso, porque no lo es. Pero sí, el que tiene un ojo, que en general es el bioquímico, porque todo el tiempo está con tubito de sangre, haciendo frote, qué sé yo, o el enfermero, que quizás puede llegar a sospechar, ¿sí? Donde la sangre es más achocolatada. Donde es más fácil es en la orina, que la orina se oscurece. Ahí sí es mucho más fácil, cualquiera se da cuenta de que algo no está funcionando bien, ¿sí? Entonces, las metamolovinemias lo que tenemos son muchas formas, muchas fuentes naturales, genéticas, hereditarias, comida, fármacos, muchas posibles fuentes. Entonces, donde va a estar quizás lo más dificultoso es en poderse memorizar quizás tanta variedad de fuentes. Ahora, son tantas que por lo menos pocos se van a acordar. Ahora, es muy común que uno les pida causas y nombren brócoli, ¿no? Tipo, no da. El brócoli en el niño, ¿sí? Tipo, todos comemos brócoli y nadie termina con una metamolovinemia, o sea, imagínense una intoxicación con brócoli, no existe, o sea, no existe, ¿sí? Hay plantas, la borraja puede generar metamolovinemias, pero ¿en quién genera metamolovinemias? En los que tienen un déficit genético, ¿sí? En los menores de 6 meses, donde las enzimas están inmaduras en esos, ¿sí? O sea, no me nombren un vegetal porque no los mato, pero no va, ¿sí? O sea, fármacos, ¿sí? Porque para saber que, no sé, estuvo con Dapsona y entonces puede llegar a ser eso, estuvo con un antibiótico, pero a ese nivel, ¿sí? A lo que ustedes puedan llegar a hacer algún cambio o modificación. No digo que esté mal, ¿no? Pero incluso yo sé que es lo que más se van a acordar, porque después es lo que más se acuerdan, las almendras amargas, si no se acuerdan de... Pero bueno, pasa. Otra cosa que es muy importante son los fertilizantes, ¿sí? En el caso de las metamolovinemias. Y principalmente porque en nuestro país, que donde la agricultura es muy importante, hay mucho uso de fertilizantes y hay muchas aguas contaminadas con fertilizantes, donde va a depender si el agua de pozo es superficial o profunda, la cantidad de nitritos que pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, para los que son
exposiciones ambientales, ¿sí? Las aguas de pozo con fertilizantes, o sea, con restos de fertilizantes o de amoníacos pueden llegar a ser fuentes de metamolovinemias. Y la metamolovinemia, lo que sucede es que es bastante de memoria, ¿sí? Hay que memorizar las fuentes, o algo que les llame más la atención se acordarán, ¿no? Y después sucede que es un valor de metamolovinemia. O sea, piden laboratorio y es eso, metamolovinemia. Y hay una correlación exacta entre los valores de metamolovinemia y las manifestaciones clínicas. Porque es como mononeural la cosita. Tanto valor, tanto precio pasa. Porque hay un rango, ¿no? Como todo valor de laboratorio, ¿no? De fluidos. Pero es bastante, ¿sí? Conocido, ¿sí? Que ante ciertas manifestaciones clínicas uno esperaría encontrar ciertos valores de metamolovinemia, y ante ciertos valores de metamolovinemia uno esperaría encontrar una cierta clínica. Pero eso sí, lo que le pasa al paciente es eso solo. Muchas veces es un paciente, no sé, con una tuberculosis y además está con Darsona, y entonces puede que tenga una insuficiencia respiratoria por la tuberculosis, y además le agregamos la metamolovinemia, la estamos arruinando la cosa. Pero me refiero a que si fuese el único motivo, ¿sí? De exposición, esa metamolovinemia sería, ¿sí? Equivalente a dar ciertos valores con cierta clínica, ¿sí? Y el tratamiento van a encontrar dos posibles tratamientos, del cual uno es el antídoto, que es el azul de metileno, ¿sí? Y el otro es la vitamina C, que es como hagamos como si que hacemos, ¿sí? No digo que la vitamina C sea solamente eso, pero si estamos dando vitamina C generamos cierta acidosis. Entonces es lo que no nos suele gustar mucho, tipo hipoxia, acidosis, vitamina C, como que si mejor en general la intentamos evitar, ¿sí? La vitamina C. Si es cutáneo, te querés pasar un limón, todo bien, pero... Me da una duda del tratamiento del antídoto. Siento como que la exposición a las metamolovinemias, la mayoría suele ser algo como más crónico. En este caso también haces el antídoto por ahí en una pequeña dosis, o... ¿A qué le llamas crónico? Claro, por ahí, o sea, algo genético, es algo genético, o sea, entonces esa persona va a vivir toda la vida con este tratamiento. No, las personas que tienen una alteración genética tienen restricción a exposición de sustancias metamolovinizantes. No pueden tomar cualquier agua, no pueden comer cualquier cosa, o sea, pero son pacientes que naturalmente existen enzimas que intentan, ¿sí? Establecer esa metamolovinemia. Entonces, son pacientes que nacen, algo se ve que está alterado, en general en pediatría ya se hacen esos diagnósticos, muchas veces tardan porque los análisis genéticos se derivan la muestra de otro país, entonces hasta que están los resultados, pero la metamolovinemia, cuando altos, va a generar clínica, va a estar con valores bajos y sin clínica el paciente. Ahora, no son intoxicaciones crónicas, ¿sí? Sino que son pacientes que quizás puedan estar expuestos a hipoxias crónicas, ¿sí? De baja magnitud, ¿sí? En el caso de los fertilizantes, que poner que es un nivel natural, en ese caso también. Pero no significa que la gente que esté tomando agua de pozo va a tener todas metamolovinemias ni intoxicaciones, porque fisiológicamente se hace una disminución, logran compensar eso. El tema es que si además de estar expuesto al agua de pozo, está con un antibiótico y se le van agregando causas para que esté la metamolovinemia alta. Pero cuando está alta aparece la clínica y ahí se trata, ¿sí? Pero es todo un tema el de las pacientes con alteraciones genéticas. O sea, es re lindo en el sentido de decir, uy, a ver, ¿qué agua pueden tomar? Del agua que vos tomás, ¿cuál tiene nitritos y cuáles no? ¿Alguna vez te lo pusiste a mirar? No, bajo el sodio y punto. Más amor y listo. Pero en general no hay como... No te pones a mirar eso. Así, cuando te lo pongas a mirar te vas a dar cuenta que no está. Como por ahí para algo muy agudo, o me da esa sensación a mí. Es que son intoxicaciones agudas. Incluso las farmacológicas
son agudas en el sentido de que aparecen las primeras 24 horas. Y si vos no resolvés eso, empeora cada vez más. Y rápidamente pasan de valores de 20 a 30 o de 30 a 40 y donde ya no, o sea, es muy grave. ¿Sí? Entonces, rápidamente se suspenden todos los fármacos, evaluando cuáles son las cosas. O sea, hay como una gran intervención. Y vamos, ahí traje algunas fotos, ¿no? Donde te das cuenta a valores bajos de que eso está. Lo que tienen las metamolovinemias es que lo primero que sucede es que hay cambios en la coloración. A valores muy bajos hay cambios de coloración. De la extremidad de los dedos, de los labios, de la nariz, como cuando alguien está expuesto al frío, los chicos que están con frío, no tengo frío, está azul, bueno, así. Entonces, no hay una acidosis todavía, pero sí hay cambios en la coloración de la orina, de las extremidades de irrigación, ¿sí? Entonces, rápidamente llama la atención. Eso se da las primeras 24 horas que aumentan. Enseguida, apenas empieza a aumentar. Que son los primeros valores de metamolovinemias, ¿sí? Después, cuando ya está más de 20%, empieza una taquicardia, y ya mayor de 30, sí, ya está quizás con mareos, taquicardia, paciente con falta de aire, o sea, empieza a haber más gravedad. Pero ya pasó días, seguramente, donde está con la orina de color oscura, cianótico, y cianótico no por la hipoxia, cianótico por el cambio de la coloración sanguínea, ¿sí? Entonces, lo que tienen las metamolovinemias, dar aviso rápidamente, ¿sí? A nivel de la inspección. Entonces, muchas veces no se llegan a clínicas graves, a no ser que el paciente familiar no consulte, ¿sí? Entonces, en nuestra experiencia tenemos muy pocas intoxicaciones por metamolovinemias. ¿Por qué? Porque las agarramos rápido. Rápidamente nos hacen el dosaje, porque es un estado ácido base, y saben que está expuesto. Muchas veces vos ya sabés, o sea, cuando das un medicamento, sabés las complicaciones de ese medicamento. Entonces vos ya sabés que eso puede pasar, ¿sí? Entonces estás controlando eso. Eso les va a pasar cuando ya hagan la especialidad directamente. Si sos cardiólogo, estás dando nitroglicerina, sabés que puede haber una intoxicación por cianuro. Si estás dando dapsona en infecto, por ahí sabés que puede dar metamolovinemia. O sea, después es como son cosas que las incorporás a tu especialidad. No es que, mira, tomar una dapsona por cualquier cosa que tengo en la garganta. No existe eso. ¿Sí? Entonces, como son fármacos que no son los habituales, ¿sí? Entonces, rápidamente los detectás. Bueno, no sé qué es el brócoli y espinaca. Una pregunta, y en el caso de la metamolovinemia, el azul de metileno, ¿a partir de qué porcentaje lo darías? Esa va a ser pregunta de examen. Esa es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque es súper importante. Te estoy diciendo que es el antídoto. ¿Sí? Dos cosas que tenemos en tóxico importantes. No, un montón, pero no importa, tipo distinto claramente a cualquier otra especialidad, es que tenemos antídotos. Y si no sabemos las dosis y cuándo dar antídotos, dedicate a otra cosa, a ese nivel. Y lo otro que es importante son las medidas de rescate, ¿sí? Porque son las que van a evitar que el tóxico llegue a su efecto. Entonces, todo aquello que sea un antídoto, sabételo, ¿sí? Azul de metileno es el antídoto de intoxicación por metamolovinemias. Valores más de 30, ¿sí? Más de 30. 30%. Sintomatología o más de 30. Y en caso de que tenga comorbilidades, menos, un poco menos o más de 30. Se evalúa, pero en general no hablamos de comorbilidades. ¿Por qué? Porque son tan complejas las comorbilidades. O sea, no podemos hacer un cuadro de todas las según qué comorbilidades. Según la, no sé, HIV, si es, no sé, el estatus, si es oncológico, si es metástasis, bueno. En esas situaciones es como que se va viendo en cada caso particular, pero las indicaciones generales están dadas por la sola intoxicación por metamolovinemia. En esa situación, valores más de 30% siempre, y paciente con síntomas siempre. Perdón, una duda. Cuando decís que vitamina C la tomamos con pinzas por la acidosis general, decían que sea entre 15 y 30. ¿Eso se toma en cuenta o...? Miren, la vitamina C la pueden nombrar, pero no le vamos a preguntar ni la dosis, ni cómo se da, ni nada, ¿sí? Porque sepan que se podría eventualmente usar. ¿En qué situaciones se da? A veces se las considera en los niños para evitar que se progrese. La realidad es que
en la práctica no hay un cambio en el impacto clínico. O sea, no disminuye ni la mortalidad, ni la internación. Es más, puede generar mayor riesgo de complicaciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir abordando como en profundidad cada uno de estos casos. Obviamente voy a intentar ir más rapidito, ¿no? ¿Sí? Me tienen cualquier cosa. Bueno, esto ya lo hablamos, ¿sí? Un poco lo que hablábamos recién, ¿sí? Los lugares en donde se puede afectar la respiración celular. Esto es como hacer algo bien básico, ¿no? Hablar de química en general, hay un montón de cosas que estamos dejando afuera, ¿no? Fábricas de hipoxia. O sea, estamos intentando reducir la info a solo lo tóxico. En relación al primer mecanismo que va a ser el generador de hipoxia hipóxica, es cuando está afectado el oxígeno ambiental, es decir, el aporte, la llegada del oxígeno. En el caso de fisiología, vamos a tener sí que podríamos llegar a hacer una alteración de Q, no es necesario todo eso. Si fuera una causa clínica uno lo pensaría, pero el tóxico es algo que lo que hace es disminuir la presión de oxígeno ambiental. Eso va a ser una hipoxia hipóxica. Aquello que disminuye la presión parcial de oxígeno ambiental. Entonces, lo que sucede es que puede ser hidrocarburos de cadena corta, como son el metano, propano, bucano, etano, ¿sí? Pero pueden haber otras, ¿no? Puede ser el helio, ¿sí? Puede ser, no sé, a alta profundidad de otro tipo de situaciones, ¿sí? O sea, pueden haber otras, ¿sí? Causas. Y esto se suele llamar gases asfixiantes, en general, a estos hidrocarburos. O sea, si a alguien le ponen una almohada en la cara, también es una hipoxia hipóxica, ¿no? Pero no es el ejemplo legal. Todos son gases inflamables, si estos hidrocarburos lineales de cadena corta, o sea, son una seguidilla de 4 carbonos o 3 o 2 o 1 carbono, que va a depender si se puede llegar a encontrar en distintas fuentes. Todo lo que van a hacer es tener la capacidad de ser inflamables, o sea, en explosión, y van a disminuir la presión parcial del oxígeno. Esto se tiene que dar en un ambiente cerrado, porque si yo me quiero matar y abro la perilla de gas y dejo las ventanas abiertas, no va a pasar, o sea, no me voy a morir, ¿sí? O sea, ¿por qué? Por diferencia de presión, ese mismo gas va a empezar a salir hacia afuera, por diferencia de presión. Cuando haya suficiente en el interior, va a empezar a intentar nivelar las presiones entre el interior y el exterior al estar abierta una ventana. Entonces se tiene que dar en un espacio cerrado, o confinado, le dicen así como más. Principalmente la clínica va a ser neurológica y cardiológica. Ya lo dije. ¿Qué estudios complementarios? Bueno, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, más para diagnósticos diferenciales, estado ácido base, ácido láctico, ionograma, glucemia. La glucemia es básica, porque la glucemia es un diagnóstico diferencial para todo. Es una boludez pedirla, o sea, pedir un hemograma y no pedir una glucemia es como que, faltó algo súper importante, porque lo puedes corregir rápido, o hacer mínimamente un hemoglucotest, ¿sí? Pinchar el dedito y ver rápidamente. Hemograma para ver si ya no hay otras posibilidades de anemia o que algo ya tengan. Hepatograma, función renal, ahí ya no es a lo siempre que veamos, ¿sí? Pedimos un hepatograma en la función renal, al igual que quizás la tomografía de encéfalo, cuando el cuadro es grave. Porque hasta para que logre una isquemia hepática o una isquemia renal, es porque claramente la exposición ya tuvo, o sea, es muy grave. Si es un paciente grave, está en coma, ¿sí? Bueno, ahí sí le pedimos el hepatograma y la función renal. Lo mismo la tomografía de encéfalo. En
general ese paciente yo hice de la cabeza o porque estuvo en coma o porque perdió conocimiento en algún momento. ¿Y la CPK? ¿Qué es la CPK? Catenismo, porque no sé, pero ¿qué es? Es una enzima muscular, ¿sí? Que va a tener dos importancias. Por un lado, isquemia del músculo estriado, ¿sí? Es decir, muscular en general, o sea, te corres una maratón y te va a aumentar la CPK, pero puede que estés infartándote y también aumentar la CPK, si es solo un tipo de músculo. Entonces, la CPK nos va a servir inicialmente para saber si hay un daño cardiológico. Y en otras intoxicaciones nos va a servir para saber si hay un daño muscular, del músculo estriado, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando pedimos CPK y tenemos, no sé, un paciente con una arritmia o un electropatológico, le agregamos una MB, CPK y CMK-MB, o troponina, ¿sí? En el caso positivo. ¿Está bien? Es decir, la evaluación cardiológica. Tratamiento, alejar de la fuente. Saquémoslo de la cabeza de ese gas, y por otro lado, no se le va a negar a toda hipoxia oxígeno. El oxígeno puede ser normovárico o hiperbárico. En estas situaciones, con el normovárico es suficiente. Es decir, ponerle o máscara con reservorio, ¿sí? O alguna ranurita, pero darle oxígeno de alguna manera. Esto va a ser lo mismo para metano, propano, butano, etano. ¿Qué se diferencia metano, propano, butano y etano? En las posibles fuentes. En general hablamos que el metano y el propano suelen ser más fuentes de gas envasado, ¿sí? El gas de garrafa y ese tipo de cosas. Y al general hablamos que el butano suelen ser más gases naturales, o sea, lo encontramos más en combustión ambiental de pantanos, en disú, en lo que son las minerías de carbón, ¿sí? Como en algunas fuentes más bien naturales. No tienen olor, o sea, no hay un olor especial de estos gases, pero muy frecuentemente la gente dice hay olor a gas. Y me refiero al olor al gas, no natural, sino al gas envasado. Y en realidad es porque al no tener olores se le agrega un odorizante, ¿sí? Y este odorizante es lo que uno siente. ¿Y por qué es esto? Y principalmente para evitar pérdidas de gas y no poder detectar rápidamente de que pueda llegar a una pérdida de gas. Lo que sí hace es verse como rarefacto, ¿sí? el ambiente, ¿sí? Con esta sensación de vidrios muy helados, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las fuentes que les comentaba. Más de lo mismo, muchos de los gases son fuentes, o sea, la gran mayoría de los gases es fuente de energía, ¿sí? O sea, la idea es saber que pueden además hacer combinación, ¿sí? Puede ser solo uno. Cuando hablábamos de gas natural licuado, ¿sí? Estamos hablando de esto, donde lo peligroso es la explosión, ¿sí? En los tubos de todo gas baja a presión es factible de una explosión. Por eso los tubos de oxígeno, por ejemplo, son tan peligrosos, porque no se puede fumar ahí porque se puede explotar, ¿sí? Incluso para apagar estos incendios no se apagan con agua, porque lo que está generando, ¿sí? Empieza la punta atrás. Tenemos todo listo, ¿eh? Si no estás listo, en una hora. En una hora. Ay, a ver. Estoy al revés, entonces de arriba hacia abajo. ¿Qué estaba diciendo? Que se apagan con polvo, blanquecino. Bueno, estaban en un incendio, pero van a ver que es cuando los usados matafuego, ¿sí?
¿sí? Deja como una nieblina blanca, como un polvito, como que lo que hace es intentar apagar el fuego porque está a través de un gas, ¿sí? No es que se está incendiando, no sé, una sábana. ¿Ok? Bueno, y las otras hipoxias, la que es anémica y la hipotóxica, ¿sí? También las van a encontrar como tisular, hipotóxica. Yo les diría que utilicen una de las dos nomenclaturas. Vamos a hablar primero del monóxido de carbono. ¿Sí? El monóxido de carbono no tiene carece de propiedades organolépticas. ¿Qué significa eso? Que no tiene olor, no tiene sabor, no es irritante, es insulso, podríamos decir, ¿sí? O sea, no tiene ninguna característica que uno poder percibirlo. Y esto es una característica de gravedad, por eso le hablan del asesino silencioso, como que no te da ningún aviso porque no te estás dando cuenta, ¿sí? Y lo otro que tiene es que es más liviano que el aire. Entonces, como es más liviano, va a ir para arriba. Por eso van a ver que la gran mayoría de las situaciones de incendio la gente se tira al piso. Lo hacemos quizás porque lo vemos en las películas, pero digo, la lógica es esa, tirarse más cercano al piso, porque como son gases tóxicos livianos, van a estar más bien ¿sí? arriba, entonces uno intenta estar arriba. Y lo otro es, vieron que usa un pañuelo. La importancia del pañuelo es un pañuelo en general mojado o algo mojado. Primero, para disminuir la temperatura de lo que es el aire que se está respirando, y segundo, para todas las micropartículas no se queden adheridas al pañuelo y no estar respirándolas, ¿sí? O sea que está bien que se tienen al piso y hagan el pañuelo. Fuentes. Un sinónimo de motores es catalizadores. A mí me encantó eso. Catalizadores. Porque todos los catalizadores en definitiva es lo que conocemos como motores. Entonces, todos los catalizadores van a ser una probable o una posible fuente de energía que si esto no está bien ventilado, no puede generar monóxido de carbono. Lo otro es cuando hay una obstrucción en la salida natural del ya sea el caño de escape, ¿sí? O las ventilaciones de las casas, porque la paloma es un nido, o porque está en ese caño que va todo derechito, tiene un codo de 90 grados, en donde no está bueno ese codo, porque ese codo va a hacer que sea más dificultosa la salida, ¿sí? O varios codos, ¿sí? Para la salida del monte. O además una inadecuada ventilación. Braseros, hornillos y estufas. ¿Qué son los braseros? Porque exactamente, o sea que cada vez que se hagan un asado va a haber monóxido de carbono, pero como no lo hacen encerrados en una habitación, sino están siempre en lugares abiertos, no pasa nada. Pero en algunas situaciones no lo hacen braseros para cocinarse el asadito, sino para calefaccionar. Eso es algo común en personas con bajos recursos, ¿sí? Y vemos muy frecuentemente en las famosas casillas, le dicen, porque en realidad hablan de casa, no hablan de casilla, ¿sí? En las villas, ¿sí? En donde lo que hacen es, para calefaccionar el espacio, varias familias, o una misma con varios chicos, a veces ponen esto, ¿sí? Los braseros, y entonces claro, cierran todo para ser más rápido, y lo que termina generando es una intoxicación grave por monóxido de carbono. Hornillos y estufas hace referencia a la gente que prende los el gas no debe pasar, ¿no? Pero abrir, ¿no? Sí, los hornillos como para calefaccionar una, no sé, cocina o parte de la casa. Estufas, calentadores, el humo de tabaco, el cigarrillo tiene monóxido de carbono. Incluso una pregunta obligada en todo paciente que uno hace o sospecha intoxicación por monóxido es preguntarle si fuma. Y una vez que dicen que sí, ¿cuándo fue la última vez que fumó?
porque eso aumenta, ¿sí?, el nivel, ¿sí?, de base de carboximoglobina. ¿2 horas qué? Sí, más o menos, depende de la frecuencia ventilatoria. Pero sí. Otra de las fuentes interesantes es el deflorane, que es un anestésico, ¿sí?, que lo que sucede es que es un anestésico inhalatorio, que los anestésicos inhalatorios se dan a través de una mascarilla. Y esa mascarilla es donde la forma que llega a la persona, pero ponen las ampollas de deflorane en un aparato que se llama, en un aparato para introducir puntualmente ese tipo de anestésicos inhalatorios. ¿Qué tiene este mecanismo? Que es el que está ahí dibujadito, en donde tiene una serie de membranas, ¿sí? Y esas membranas lo que hacen es como vaporizar, ¿sí?, a ese anestésico inhalatorio. Y esas membranas, si no están limpias, pueden generar, ¿sí?, monóxido de carbono. Entonces se ha visto que en muchos pacientes que luego de las cirugías o anestesias inhalatorias se levantan, se despiertan con cefalea, vómitos, náuseas, y dicen, es la anestesia, ¿no? Pero como si la anestesia fuera como normal después de levantarse de esa forma. No, en general es debido al exceso o a altos valores de monóxido de carbono por una falta de calibración del aparato donde se administró el deflorante. Los anestesistas lo recontrasaben, ¿sí? Otro de las fuentes atípicas es el cloruro de metileno o diclorometano. El cloruro de metileno se utiliza como removedor de pinturas o como solvente en spray, ¿sí?, o líquidos de refrigeración. Y lo que sucede es que si alguien lo ingiere, ¿sí?, no vía inhalatoria, sino por ingesta vía oral, se puede metabolizar a nivel hepático y generar monóxido de carbono. Esas son fuentes muy raras las dos, ¿sí?, de monóxido de carbono. En relación a la cinética, como les dije en la última clase, ¿sí?, hay algunas cosas que son muy importantes, ¿sí?, y otras que van a ver que quizás no tanto. Por eso yo les marco en general, ¿sí?, lo que es realmente muy importante. Y más allá de que en lo que es la velocidad de la absorción va a estar relacionado a la ventilación por minuto, el tiempo de exposición, las concentraciones ambientales del monóxido de carbono, o si está expuesto con otros, está compitiendo con otros gases, y en el caso de un incendio, por ejemplo, donde el oxígeno ambiental es aún menor, las cantidades, o sea, va a depender del contexto. Pero además, el monóxido, una vez que ingresa al organismo, lo primero que va a hacer es unirse a la carboximoglobina. Esta unión, ¿sí?, tiene un tiempo de unión, ¿sí?, que es el de 320 minutos. O sea, la vida media de la carboximoglobina respirando a fracción de oxígeno del 21%, que es la de siempre, es de 320 minutos. ¿Sí? Se va a eliminar gran mayoría, ¿sí?, del monóxido de carbono por vía respiratoria, ¿sí? Podríamos llegar a hacer detecciones. Los valores normales de carboximoglobina, ¿hay que saberlos? Sí, hay que saberlos. Porque cuando piensa que tengo un valor, no lo voy a estar interpretando. Si la persona no fuma, hasta 3. Y si fuman, hasta 10. ¿Sí? 9, 10 en general. ¿Ok? Porque, ¿qué sucede? En un no tabaquista el valor de 10 va a hablar de intoxicación leve. En un tabaquista con valor de 10 es una intoxicación, no, es el valor que maneja habitualmente por ser fumador. ¿Okay? Cuando estamos en presencia de la carboximoglobina genera, ¿sí?, era lo que les hablaba de este cambio alostérico, con mayor cambio en la afinidad, ¿sí?, del oxígeno, de la hemoglobina
a la carboxiemoglobina y además, perdón, de la hemoglobina al monóxido y de la hemoglobina al oxígeno. ¿Sí? Es como que eso que yo decía, que la hemoglobina empieza a preferir, ¿sí?, al monóxido en lugar del oxígeno. Y este cambio, ¿sí?, este cambio en la unión de la hemoglobina con el oxígeno repercute en algo que se llama corrimiento de la curva de, ¿sí?, asociación, ¿sí?, de oxígeno, la presión de oxígeno con la saturación. Se le conoce como efecto Haldane, ¿sí?, y no es que el mecanismo de acción del monóxido de carbono es el efecto Haldane. Sucede debido a la generación de carboxiemoglobina. O sea, la unión del monóxido a la hemoglobina genera carboxiemoglobina y eso genera un efecto Haldane. No es que el monóxido de carbono genera el efecto Haldane per se, no es algo que es una característica del lugar de la hemoglobina, no del monóxido de carbono. También lo hacen otras sustancias y no el monóxido de carbono. ¿Sí? Digo esto para que no nombren quizás en exceso si algo que no. Otra cosa que hace el monóxido es unirse a estructuras enzimáticas y en general las inhibe, ¿sí? Pero en otras situaciones también les puede llegar a aumentar, ¿sí?, las actividades. Y estas enzimas tienen la característica de que tienen un compuesto con hemoglobina, ¿sí?, se llama grupo hemo. Por eso vamos a encontrar que no van a inhibir cualquier enzima, sino aquellas que tengan grupo hemo, ¿sí? Entonces vamos a tener que va a estar inhibida la citocormo A3, pero también va a estar alterada la guanina ciclasa, también va a estar alterada la mioglobina, ¿sí? Entonces al estar alterada la mioglobina va a generar rabdomiólisis, pero también puede generar injuria miocárdica, porque va a afectar tanto el nivel músculo estriado como el músculo liso, ¿sí? Y estas alteraciones enzimáticas suelen, ¿sí?, tener más tiempo, ¿sí?, de efecto, ¿sí?, hasta que se recomponen las vías enzimáticas tarda más tiempo que lo que tarda en reponerse o generarse la carboxiemoglobina. Y todo esto va a generar radicales libres. El monóxido de carbono aumenta los niveles de óxido nítrico y que además tiene una similitud estructural muy parecida al óxido nítrico, entonces simula bastante al óxido nítrico y genera vasodilatación cerebral, pero además genera óxido nítrico y eso va a generar vasodilatación, y esa vasodilatación o esa alteración, ¿sí?, de la perfusión va a generar, ¿sí?, daños con aumento de neón superóxido, ¿sí?, peróxido de nitritos, en fin, va a activar xantinas oxidasas para generar mayor cantidad de radicales libres y peroxidación lipídica, ¿sí? Toda esta reacción además va a generar mayor respuesta inflamatoria, y la respuesta inflamatoria va a perpetuar aún más esta generación de radicales libres. Entonces, intentar disminuir estos excesos de radicales libres es importante, y no lo va a hacer el oxígeno, ¿sí? El oxígeno per se, a presión, ¿sí?, normobárica, no va a inhibir esto. Y a este nivel es donde intenta actuar la cámara hiperbárica, ¿sí? La cámara hiperbárica lo que intenta es evitar que se genere todo este exceso, ¿sí?, de radicales libres con consiguiente peroxidación lipídica. Hay lugares en donde además se ha visto que hay un montón de otras alteraciones que va a depender de un poco la gravedad, ¿sí? Hay aumento de la aterogénesis, la excitotoxicidad por liberación, ¿sí?, de glutamato puede generar además daño, ¿sí? Se conoce a nivel de la proteína básica de la mielina que los radicales libres generan un efecto directo ahí, una alteración directa ahí, generando desmielinización, que es algo que uno dice, bueno, pero no es quizás muchas polineuropatías. A veces puede llegar a haber daño a nivel del nervio óptico, ¿sí? Entonces, son lugares donde es bueno, ¿no?, reconocer,
sí, que son blancos del monóxido de carbono. Los sitios más vulnerables del sistema nervioso central son los ganglios de la base. Van a encontrar además dentro de la sustancia blanca, el hipocampo, pero los ganglios de la base suele ser un lugar bastante frecuente de afectación de casi todos los tóxicos cerebrales. ¿Sí? Y eso puede generar parkinsonismo. Esta es un embole. Esperen que pasa todo esto, no sé qué momento me entusiasmé y siempre me olvido. La hice así porque después le muestro la posta, o sea, de donde la saqué, la información, porque es muy chiquitito y no se lee. Entonces la hice así, y no sé, puse esa animación y me olvidé. Y un poco para todo esto de los mecanismos de acción, intentar como agruparlos. Por un lado se une la hemoglobina, por un lado hay toxicidad celular directa, o sea, a nivel celular. Entonces ahí hablamos de la unión a los grupos hemo, a la mioglobina, a la citocromo, a la abonilato ciclasa, y ahí tenemos distintos tejidos donde se pueden estar afectados. Sistema nervioso central, metabólico en general, ¿sí? Con gran cantidad de acidosis y ácido láctico y radicales libres, y rhabdomiólisis, pudiendo tener insuficiencia renal por exceso de mioglobina o generando injuria miocárdica directa por alteración de la mioglobina a nivel cardíaco. Por otro lado, la similitud del óxido nítrico con el, el óxido nítrico con el monóxido, y además el aumento del óxido nítrico, que esto per se siempre es malo, y entonces va a generar vasodilatación con posibilidad de síncope, activación de la respuesta inflamatoria, y esta activación de la respuesta inflamatoria va a generar mayor cantidad de radicales libres, y todas las vías llevan a los radicales libres y terminan siempre generando peroxidación lipídica con alta chance de secuelas neurológicas. Y esto lo saqué de acá, que como que, no sé, no me resulta muy amigable. Pero, esto si lo quieren ver más. Entonces, la clínica va a ser muy extensa, ¿sí? Después les tomé, si quieren, desde paro cardiorrespiratorio, convulsiones, coma muerte, arritmias, náuseas y vómitos, hipotensión. Lo más frecuente, les diré, es encontrar relatos como alguien que se tuvo un desmayo en su casa y llama a la ambulancia, ¿no? Y 24 años, porque es una edad donde estás muy estresado porque estás metiendo exámenes, era peor que vivir solo, o sea, surgen ciertos prejuicios donde supera la capacidad a veces de razonar de algunos profesionales, y el relato es bastante claro muchas veces. Hay que preguntar qué estaba haciendo en eso, qué estaba haciendo no en ese preciso momento, quizás en la hora anterior o en los momentos anteriores. Porque en este caso, por ejemplo, un paciente de 24 años con deterioro del sensorio, eso puede ser desde coma hasta un poquito de tendencia al sueño, o sea, dice que se está bañando en su casa, empieza con cefalea, debilidad, y sale de bañarse para tomar un vaso de agua y se desmaya. Y acá parece que el desmayo es pérdida de la conciencia, ¿sí? Ahí está mal, sin conocimiento, sin conciencia, por algunos segundos. No pretendan que la persona sepa el tiempo a veces exacto, ¿sí? Si fueron 2 segundos, 10 minutos, a veces le tiran a algún dato, pero fíjense que cuánto tiempo puede pasar entre el que se baña, abre la ducha, se baña, sale, o sea, así por lo menos debe haber estado abierto el calefón media hora. Entonces no es que una exposición, y aparte ¿qué es la primera vez que se baña? O sea, seguramente haya algún antecedente de otras exposiciones, que esa sería la de Fabio Camán, lo habitual, o cerró además la ventana, no sé qué, algo más hay en general, ¿sí? Asociado a eso. Pero todo esto apunta a pensar en la fuente. Cuando hablamos de monóxido de carbono es súper importante poder reconocer la fuente, porque si no va a volver a su casa y otra vez tenemos el mismo paciente, o no, o en otra guardia. Entonces, el diagnóstico va a ser intentar reconocer la fuente. La clínica, que vieron que es bastante inespecífica en general, sino que es más la anamnesis, ¿sí? Cómo se fue la situación, y el diagnóstico de certeza en el
si es que lo pedimos en el momento adecuado, carboximoglobina. Porque si dijimos que la vida media era 320 minutos, ¿sí? ¿Cuánto serían 4 vidas medias? Me calculo en horas. 20 horas. Entonces, si a mí me lo cuentan hoy, y esto fue ayer, y yo le quiero poner una carboximoglobina, no le vuelvo a hacer el diagnóstico, ¿sí? O sea, el diagnóstico con carboximoglobina es cuando yo lo agarro a tiempo, ¿sí? Entonces, hay que saber en qué momento hacer esa carboximoglobina. Cuanto más precoz, mejor. Y después le vamos a pedir los mismos estudios que enseñé anterior: hemograma, glucemia, ionograma, función renal, CPK, MB, troponina, lácteos. ¿Qué faltaría quizás ahí? Un hepatograma quizás. ¿Estaría mal pedirlo? No. ¿Nos va a cambiar en algo? Y si hay daño hepático, peor. Nada más. ¿Sí? Un error habitual es hablar de coxímetro. El saturómetro me imagino que ya lo conocen, se hizo famoso en el COVID, pero el coxímetro no. El coxímetro es un aparato. Es un aparato muy caro, ¿sí? En donde lo que hace es, a través de la onda, o sea, ondas de luz, ¿sí? Intenta detectar distintas, ¿sí? Curvas, ¿sí? Y esas curvas se determinan con algún tipo de sustancia en especial. Eso es la hemoglobina unida al oxígeno, la hemoglobina unida a azufre, la hemoglobina unida a monóxido de carbono, así, o así. Entonces la idea es que el coxímetro es un aparato muy específico que hace una diferencia en las distintas ondas de curvas, ¿sí? Y hace diferencia de qué cosa está unida a la hemoglobina. En cambio, el saturómetro mide algo general. O sea, no va a poder diferenciar la hemoglobina medida al oxígeno de la hemoglobina medida al monóxido. Te va a decir siempre que está todo bien, porque la hemoglobina está unida a algo, ¿sí? Entonces dirá, pero satura bien. Sí, satura bien, pero no me está diferenciando si es saturación de oxígeno o saturación con otra cosa. En cambio, el coxímetro es más específico. Yo puedo ver, vieron que tiene como dos ventanitas, voy seleccionando qué gas quiero medir en sangre. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que va a pila. La pila no está funcionando bien y el aparato no está funcionando bien. Entonces, necesitamos siempre confirmar ese valor. Pero, como para aproximación inicial, siempre está buenísimo. Pero siempre además vamos a tener que pedir una carboximoglobina. ¿Quién usa mucho los coxímetros? En las ambulancias. Va a la ambulancia, llega el incendio, le ponen el dedo y dice, este tiene coximetría normal y este está alterada. Este va a la guardia seguro. Y el que está todo normal se queda, ¿no? Pero, rápidamente se hace triage con esto, ¿sí? Lo otro es el método, ¿sí? Con el cual el técnico de laboratorio también calcula la carboximoglobina. En el laboratorio, ¿sí? El químico que recibe la muestra de sangre lo pone la muestra de sangre en un aparato que también se llama coxímetro, ¿sí? Este se llama coxímetro de pulso. El técnico del laboratorio utiliza un coxímetro donde pone la sangre y el coxímetro le diferencia específicamente, ¿sí? La carboximoglobina de la hemoglobina unida a oxígeno. Pero es una técnica, ¿sí? La coximetría, ¿sí? Es la técnica, o sea, uno no le hace coximetría al paciente, uno pide dosaje de carboximoglobina. La técnica de coximetría es la técnica del aparato, ¿sí? Digo, porque muchas veces en los exámenes leo que ¿qué le pedirían? Coximetría. No le pedís coximetría, le pedís carboximoglobina y el técnico de laboratorio agarra la sangre, agarra el pedido tuyo y como sabe que estás pidiendo carboximoglobina, sabe que tienes que utilizar como técnica una coximetría. Hasta que en algún momento tuvo acá técnica. Y eso que lo que está abajo es, quizás si alguna vez alguien le hicieron un alcotest, es una padrita, lo que mide es, ¿sí? En este caso, un monóxido, ¿sí? Expirado. Pero en el mismo aparato, las mismas técnicas se multiplican
indica lo que se quiere detectar, podría ser alcohol inspirado, sí. Puede que encuentren este cuadro, lo tachen. Sí. ¿Qué tan frecuente o sea, qué tan disponible está el carboximolona público? Lo que tiene es que hacer muestras heparinizadas, vos, si no lo tenés en ese hospital, lo derivás a cualquiera de toxicología de referencia. Gutiérrez, Posadas, Fernández, tenés el diagnóstico certeza. Le vas a poner oxígeno igual, vas a mandar la sangre y después confirmarás. ¿Sí? Pero eso es rápido. Algunos lo tienen, otros no. O sea, ¿cuáles son? Y eso depende del director médico del hospital. ¿Sí? No hay relación entre los valores de carboxiemoglobina y la clínica, porque como dijimos antes, no es un único mecanismo. ¿Sí? A nosotros nos encanta igual jugar, a ver qué valor tendrá, nos divertimos, pero bueno, dejemos que nada. La carboxiemoglobina entonces va a ser un indicador de exposición, ¿sí? Es un biomarcador de exposición. No es un valor que nos va a hablar de pronóstico, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces valores muy altos, donde sí nos va a cambiar quizás la conducta de tratamiento, pero no nos habla del pronóstico. ¿Sí? Existe una enorme cantidad de artículos de todas las complicaciones cardiovasculares por intoxicación. Perdón, entonces lo que estamos hablando del cuadro es que no se relaciona con la edad. Sí. No se relaciona. Pero todo el resto se ve. ¿Cómo? No se O lo sea, cuando dijiste que tachemos el cuadrito, sí. es por lo del... La carboxiemoglobina te va a hablar de diagnóstico y tratamiento. ¿Qué tenés que te va a hacer? Te la pediste en el momento adecuado y además te va a decir qué es lo que tenés que hacer a nivel terapéutico. Pero no te habla de pronóstico, si le va a ir mejor o peor al paciente. O si va a tener, no sé, una confusión o un infarto o vómitos o cefalea. No, hay pacientes que nunca tienen un vómito, hay pacientes que nunca tienen una taquicardia, ¿sí? Directamente se hace un infarto. Y en caso de que sea, por ejemplo, una explosión aguda, a diferencia de una crónica, puede ser que ahí sí varíe la clínica, o sea, en una explosión aguda es más taquicardia, o sea, más en ese momento. En la exposición crónica te varía completamente, o sea, porque estás a valores más bajos en forma continua. Claro, ahí sí se relacionaría con la clínica. No se va a relacionar nunca la carboxiemoglobina con la clínica, porque el mecanismo de acción del monóxido no es solamente la carboxiemoglobina. Fue lo primero que se explicó, porque se veía en perros y se analizó el mecanismo de la hemoglobinación nuclear. Y después se fue viendo que había más mecanismos. Pero no es solo un mecanismo de acción. Nunca la carboxiemoglobina per se te va a hablar del pronóstico del paciente. Te va a hacer diagnóstico de exposición, porque siempre que está expuesto va a haber carboxiemoglobina, entonces puede que tenga ese diagnóstico de certeza, en clínica, etcétera, ¿sí? Y te va a cambiar el tratamiento. Lo que vamos a ver ahora, el tratamiento va a depender muchas veces del valor del carboxiemoglobina, del agudo. ¿A qué valores? Ahora lo vamos a ver porque hay algunas confusiones a veces, entonces lo vamos a hablar bien. Embarazo. En el embarazo o en los niños, sí, en el embarazo, las mujeres embarazadas es más grave. Y es más grave no porque solamente la condición del embarazo habla de una vulnerabilidad de la mujer, del niño. En realidad, la embarazada, perdón, de las mujeres, siendo yo una de ellas, la madre no va a tener casi clínica, porque el feto, el bebé, le va a funcionar de buffer, ¿sí? Porque por eso las embarazadas son una población muy vulnerable. La embarazada por una cuestión del binomio sí madre-hijo, porque la hemoglobina fetal tiene muchísima más afinidad. Lo que vamos a tener que evaluar es el sufrimiento fetal en toda mujer embarazada.
mujer embarazada, más allá yo le quiera hacer un valor o buscar una carboxiemoglobina, yo ya sé que si tiene un valor de esa carboxiemoglobina, yo me estoy preguntando, si ella tiene ese valor, ¿cuánto tendrá la hemoglobina fetal? Porque es muchísimo más afín, ¿sí? Entonces, por eso es que nos deja de importar, ¿sí?, el valor de carboxiemoglobina, porque no hay una relación precisa entre la carboxiemoglobina y la hemoglobina fetal, ¿sí?, o la carboxiemoglobina fetal. Entonces, en toda mujer embarazada que está expuesta a monóxido de carbono, se trata como una mujer grave, una exposición grave a monóxido. Toda mujer embarazada va a ser indicación de cámara hiperbárica siempre que estuvo obviamente expuesta a fuente de monóxido, ¿sí? Tenga síntomas o no. Sí, pero ¿cómo hacen el diagnóstico si el feto le hace baja? O sea, ¿en la embarazada puede haber una clínica o no necesariamente? En la embarazada puede haber clínica como no, ¿sí? Y la embarazada que estuvo expuesta a monóxido de carbono, ya tiene una carboxiemoglobina de 5, la mandás a cámara hiperbárica. No puedes hacer dosaje, porque sabes que estuvo en el mismo lugar donde otro ya estuvo, no te importa, la mandás igual a cámara hiperbárica. ¿Sí? Obviamente no es que vas a un control del ginecólogo y te va a mandar a la cámara hiperbárica, no, tiene que haber un contexto de exposición, ¿sí? Es obvio. Pero, digo, en la mujer embarazada lo consideras que va a tener menos clínica, ¿sí?, porque seguramente el bebé está haciendo baja. Lo que sí va a tener que hacer sí es un monitoreo fetal, ¿sí?, un control, ¿sí? Tratamiento: la obviedad de la toxicología, el alejar de la fuente, y como estamos hablando de hipoxia, siempre va a ser oxigenoterapia, o sea, oxígeno. Existen distintas maneras de administrar oxígeno, y lo más habitual es la máscara con reservorio, que es lo que está ahí arriba, ¿sí?, que es como una bolsita donde es unidireccional, es decir, que no es que está respirando, que se va respirando su propio oxígeno, sino una válvula donde hace que sea unidireccional. No, general no supera así el 100%, y esto lo que hace es disminuir, ¿sí?, o acelerar, ¿sí?, ese despegue de la hemoglobina de carbono. Es decir, disminuye la vida media de la carboxiemoglobina. Cuando el paciente está con máscara con reservorio, la vida media de la carboxiemoglobina pasa a ser de 40 a 80 minutos. O sea, 60 minutos más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a dejar al paciente con oxígeno, ¿sí?, con máscara con reservorio? Yo sé que la vida media es de 1 hora, ¿cuánto tiempo voy a dejar al paciente con máscara con reservorio? 4 horas. 4 horas somos estrictos en los 60 minutos. Si nos vamos a los 20, en general, 6 horas es el tiempo que dejamos a los pacientes con la máscara con reservorio. Si pasa a ser un poquito más, me drama, no se llega nada del oxígeno, pero el tiempo en el cual dejamos al paciente en tratamiento con máscara con reservorio son las 4 vidas medias de la carboxiemoglobina expuesto a oxígeno al 100%. ¿Sí? Cuando el paciente pasa de estar expuesto en tratamiento con oxígeno al 100% a nivel ambiental, a una atmósfera, y lo mandamos a cámara hiperbárica, es decir, a retirar oxígeno a más de 2 atmósferas, ¿sí?, lo que sucede es que aún más rápido se produce ese despegue del monóxido de la hemoglobina. Entonces la vida media, ¿sí?, de la carboxiemoglobina empieza a ser aún menor, es de 15 a 30 minutos. Entonces, si a un paciente yo lo envío a cámara hiperbárica o tratamiento con oxígeno hiperbárico, el tiempo que va a tener que estar ahí adentro sentadito o acostadito en la cámara hiperbárica va a ser aproximadamente 2 horas, ¿sí? En general hasta un poco más, porque hasta que se presuriza y después se despresuriza, lleva tiempo. Tener una idea de qué es el tiempo que va a estar el paciente. ¿Sí? Una consulta, si el paciente con movilidades quedan todo, me lo tenés que intubar. Y ahí
¿También se va moviendo la gente como si fuera con máscara? ¿O jugando? Sí, lo que pasa es que el paciente está intubado, no es que le va a sacar el tubo porque hace un tiempo. La indicación de la intubación va a ser otra. O sea, fíjate que acá no hablamos de intubación. Entonces, si está intubado, no sé si alguna vez vieron el tubo de intubación, por ejemplo, en cámara hiperbárica eso colapsa, o sea, no se puede a ese paciente colocar en cámara hiperbárica. ¿Sí? Entonces, el paciente intubado es un paciente que ya deja de tener condición de entrar a una cámara hiperbárica. ¿Sí? Y el tiempo que va a estar intubado va a ser el tiempo no del tratamiento del monóxido, sino el tiempo de la causa que lo llevó a estar intubado. ¿Sí? Lo único que ya sabes es que seguro oxígeno va a estar recibiendo. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo, ¿sí?, en que uno va a indicar el oxígeno hiperbárico? ¿Sí? Cuando yo sospecho intoxicación por monóxido de carbono, lo primero que tengo que pensar es, primero, intentar hacer el diagnóstico lo antes posible y segundo, ver si tiene indicación de cámara hiperbárica, porque si la tiene, cuanto antes lo mande, mejor. ¿Sí? Se habla por consenso, ¿sí?, es 8 horas. ¿Sí? Hasta 8 horas el tiempo, ¿entendés? El tiempo óptimo en el cual uno podría mandar a alguien a cámara hiperbárica y decir, bien, lo estoy haciendo bien. Ahora, en el tercer mundo que vivimos muchas veces no hacen esos cambios. Entonces, hasta que se consigue la ambulancia para el traslado, el resultado y el turno, y que si es feriado, y que ya el técnico se fue a su casa y vuelve después de la cena. Bueno, en general hablamos que en las primeras 24 horas, ¿sí?, es lo estipulado, ¿sí?, para hacer la cámara hiperbárica, pero sepan que, o sea, por consenso, es decir, porque más o menos creemos que todo sería ideal, o sea, consenso experto, o sea, nos tomamos entre todos un café y decidimos el tiempo, o sea, ¿qué es eso? Un consenso, ¿sí? Es 8 horas. Siempre decimos que cuanto antes mejor. La cámara hiperbárica, como fundamentos, hace que uno piense en otras indicaciones de cámara hiperbárica que no son monóxidos. ¿Sí? El hecho de que incrementa la fracción de oxígeno disuelto, mejorando la disponibilidad, prevención de la peroxidación lipídica, evita la degradación de leucocitos, previene el edema cerebral, sirve también para infecciones, para hasta tratamiento de, no sé, estético, le diré que lo utilizan. O sea, porque lo que intenta hacer es disminuir la disponibilidad de radicales libres. Entonces, y evitar el exceso, ¿sí?, de respuestas inflamatorias. Entonces, la cámara hiperbárica tiene también otros usos, ¿sí?, no solo el de monóxido de carbono. Y algo que no me están preguntando, ¿sí?, ¿qué es bajo el micrófono? ¿Qué es, no? ¿Qué es la CAFU? Que son sistemas de oxigenación que se utilizaron en la pandemia. Son unas cánulas especiales donde se asegura así la disponibilidad de oxígeno al 100%. Vieron que dijimos que a presión atmosférica al 100% con máscara compensatoria. Es una utopía, nunca se llega al 100%. ¿Sí? En general es bastante menor, 80, 90. Pero las CAFOS, ¿sí?, que son los sistemas, ¿sí?, de oxigenación de alta fracción de oxígeno, que se utilizaron durante la pandemia, nos aseguran aún de mejor manera, ¿sí?, mayor efectividad, la disponibilidad de oxígeno al 100%. ¿Sí? Sepan que los sistemas de CAFO pasa que son muy caros, pero bueno, la pandemia después, bueno, por lo menos. ¿Cuáles son las indicaciones de cámara hiperbárica? Dependerá de dónde lean, si tienen que hacer un reset de lo que estudiaron o no. ¿Sí? Puede que necesiten hacer un blanqueo de la info de dónde han estudiado. Si leyeron de la Alicia, si leyeron de la clase de hace 5 años, ¿sí?, puede que lo tengan que modificar. ¿Por qué? Porque hace unos años se hizo un consenso universitario del cual la Facultad de Buenos Aires formó parte, todos son autores de
la cátedra de toxicología, se unificaron los criterios para mandar a los pacientes a cámara hiperbárica. Es decir que las indicaciones de cámara hiperbárica son estas y solamente estas van a ser consideradas como las correctas. ¿Qué son? Valores de carboxiemoglobina mayor a 20, o sea, se bajó, en algunos lados lo van a encontrar 30, en otros 25, pero el valor es 20, ¿sí? Mayor al 20% es indicación de cámara hiperbárica, tengas o no tengas síntomas. Siento mucho, te vas a cámara hiperbárica. Embarazadas, siempre. Pasabas por ahí y no sé qué, a la cámara hiperbárica, ¿sí? Y después, cuando hay afectación de los principales órganos blancos, que es neurológico y cardiovascular. Neurológico, si tiene un foco, o sea, si tiene un foco, hablamos de una ACV, convulsiones o pérdida de la conciencia, del tiempo que sea, transitoria, prolongada, pérdida de conciencia, convulsiones y signo focal, siempre es indicación de cámara hiperbárica. Entonces, en la anamnesis es obligatorio preguntarle si en algún momento perdió el conocimiento. En realidad, pero preguntar eso, si de momento no se acuerda lo que pasó, qué estaba haciendo, para que dice, ay, de repente me quedé dormido. No, no te quedaste dormido, ¿sí? O sea, no es que entraste en un sueño profundo, no, perdiste conciencia, ¿sí? Es grave. Ese paciente va a cámara hiperbárica, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunte indicaciones de cámara hiperbárica, no pongan trastornos neurológicos. Un tic podría ser un trastorno neurológico y no va a ir a cámara hiperbárica, ¿sí? Entonces, o una cefalea, o ¿sí? Puede llegar a ser una cámara hiperbárica, puede ser indicación de un trastorno neurológico, pero no va a cámara hiperbárica. O sea, son estos trastornos neurológicos: pérdida de conciencia, convulsiones y signos focales. Trastornos cardiovasculares, que no son cualquiera, no es una taquicardia sinusal, no, es cuando hay movilización de enzimas cardíacas, cuando hay una alteración en el electrocardiograma, ¿sí? Obviamente quedan siempre presentes si ya el paciente tiene un antecedente o no, porque si a la precordalgia, o sea, el dolor de pecho típico, también puede ser indicación de cámara hiperbárica. Ahora, si el paciente tiene un infarto agudo, ¿sí? Quizás haya que priorizar eso antes de la cámara hiperbárica, ¿sí? Porque si no se va a seguir infartándose en la cámara hiperbárica y no va a tener sentido, ¿sí? Entonces, tanto lo que son trastornos neurológicos y trastornos cardiovasculares, no es cuestión de que los nombren así como trastornos neurológicos, es una forma de englobar, para no, pero son estos puntuales, ¿sí? Y lo otro importante es asociar a estas indicaciones cuáles pacientes tendrían contraindicación de cámara hiperbárica. Porque puede que tengan indicación, pero si tienen contraindicación, no va a ir a cámara hiperbárica. Y la otra es la acidosis grave, que la nombro así como rápido porque no dice ni valor ni nada, que es grave, qué grave. Es como la que menos utilizamos como indicación. No, eso se sacó hace ya unos años, incluso hubo una investigación en toda la neonatología de Gutiérrez. ¿Sabes qué? Cuando quisieron mandarlos a todos, no había chance de mandar a todo un servicio entero de neonatología. Esto es un modelo de cámara hiperbárica. No es el más, al que tenemos más grande, entran varios. En general los chicos entran con los padres porque tienen un ambiente cerrado. Las complicaciones son las propias de un aumento de la presión, ¿sí? Así el barotrauma, ¿sí? Menos frecuentes puede haber convulsiones, ¿sí? Pero los más frecuentes son barotraumas, donde es tinnitus por traumatismo en el oído medio, ¿sí? Cosas así. Y esto es más técnico, es decir, que porque el técnico de la cámara hiperbárica hizo un cambio demasiado brusco y no fue lento en el aumento de la presión, ¿sí? Y las contraindicaciones tenemos absoluta es el neumotórax no tratado, o sea, el neumotórax, ¿sí? Sin tratamiento, y la hipertensión severa. Esas son como las indicaciones, contraindicaciones absolutas, que no se te ocurran, ¿no?
Y después hay relativas que cuando hablas con el paciente también no se te ocurra. A claustrofóbico ni se te ocurra meterlo más o menos, pero si es una embarazada y es claustrofóbica, como que le decís, mira, tomate esta benzo y melele, porque es para proteger a tu hijo, no sé, como que indicás más o menos, o que vaya acompañado con alguien que tenga mucha confianza, ¿no? Como que se va bien. Porque no es que va a estar un ratito, no es una subida en ascensor. No, son 2 horas ahí adentro, mucho tiempo. Las otras contraindicaciones relativas son el EPOC y las bullas, es decir, lo pulmonar. O sea, para eso vemos la radiografía de tórax. Si tiene, no sé, un cáncer y está lleno de metástasis pulmonares, o es un enfisema, o tiene una fibrosis pulmonar, bueno, en esas situaciones las contraindicaciones quizás van a ser relativas. Todo paciente, luego de la cámara hiperbárica, hay que pedirle al regreso un control del laboratorio. ¿Vieron ese laboratorio enorme que tuvimos cuando llegó? Con estado base, carboxhemoglobina, glucemia, todo se repite a la llegada de la cámara hiperbárica o después de las 6 horas u 8 de estar con oxígeno. ¿Sí? O sea, cuando uno termina el tratamiento se repite el laboratorio para ver cómo está esa CPK. Una cosa importante de la cámara hiperbárica es que muchas veces la injuria miocárdica puede llegar a ser una contraindicación relativa. Es decir, un paciente que se está infartando tampoco va a ir o que está hemodinámicamente inestable, no va a ir a la cámara hiperbárica. ¿Sí? Pasa que va a depender de dónde está la cámara hiperbárica. Por ejemplo, la cámara hiperbárica del Naval está dentro del hospital, o sea, como que es distinto el contexto, donde se puede llegar a abordar el paciente rápido, a que si la cámara hiperbárica está en un centro de estética. Ahí te la regalo, no me mandes si tiene troponinas en ausencia, tendrá indicación, pero puede que se infarte o haga insuficiencia cardíaca y se muera ahí sin tratamiento. ¿Sí? Entonces es bastante... eso es más algo nuestro de nuestro país, o sea, las cámaras hiperbáricas de Canadá, de Estados Unidos, de Australia no tienen esta dificultad, ¿sí? Pero nosotros sí. Cuando el paciente se va de alta, hay que controlar que no aparezcan secuelas. Las secuelas pueden aparecer hasta 40 días, o el seguimiento es 1 mes, 2 meses. ¿Y qué le pido en esos 40 días? Le tengo que pedir un fondo de ojo, evaluación visual, fondo de ojo, campimetría, potenciales visuales, la evaluación cardiológica, electrocardiograma y ecocardiograma para ver si no hizo, no sé, un tapusubo, un infarto, una disminución de la fracción de eyección. Y después la evaluación neurológica a través de resonancia de encéfalo, o sea, una imagen, neuroimagen, donde yo no quiero ver daño agudo, una isquemia, un ACV agudo, sino que además quiero evaluar la presencia de daño por radicales libres, por la peroxidación lipídica, o sea, quiero ver alteraciones en sustancia blanca en general. Entonces, la resonancia va a ser un mejor indicador que la tomografía. Y lo otro que pido para la evaluación neurológica son test neurocognitivos, ya sea desde el Minimental T, como algo muy rápido que lo puede hacer en el consultorio, pero sí se hacen evaluaciones neurocognitivas específicas por exposición a monóxido de carbono. Y eso lo hace desde lo que es la parte de psicología hasta lo que es los neurólogos que se especializan en eso. ¿Sí? ¿Lo valorás? No, dentro de los 40 días siguientes hay que hacer todos esos estudios. O sea, se da de alta hoy y lo valorás. En general decís que venga en la semana, 2 días o 3 días, le pedís todos los estudios. Y eso te lo tiene que traer cuando pueda dentro del siguiente mes. Digo, porque la resonancia que se hace en 2 semanas, el ecocardiograma en 1 semana y media, se tiene que hacer el tiempo de hacerse todo. Pero antes... Si algo de todo eso está alterado, hay que volver a chequearlo pasado los 40 días. Eso sería como... Una pregunta, no me quedó claro. Esto siempre, digamos, un procedimiento, independientemente de si fue a cámara hiperbárica o no. En general son los pacientes que van a cámara hiperbárica. Porque el que tuvo una intoxicación leve, si tuvo, no sé, solo 15, no necesita
estos valores, ¿sí? Perdón, estos seguimientos, estos controles. En general lo que se hacen son test ambulatorios, donde saber si notan algo distinto, pero a veces son cosas previas. Pero no tenemos un basal en el cognitivo de los pacientes, en general. Bueno, la posibilidad es que se recuperen, porque si tienen que encontrarnos algún daño, hacer estímulos más frecuentes son las secuelas cognitivas, de memoria, de atención, de personalidad, ¿sí? O psiquiátricas directamente, de la depresión, ataques de pánico, ¿sí? Bueno, los crónicos ya son más difíciles, la exposición crónica, porque establecer la asociación entre la cefalea y la exposición crónica de monóxido de carbono ya acá es más difícil. Depende bastante de la capacidad de identificar la fuente, de ver cómo está el paciente, ¿sí? Tenemos trastornos gastrointestinales. El diagnóstico muchas veces es, bueno, sacaron la fuente y de golpe empiezan a mejorar. Porque ya no tiene más cefalea, ya no tiene tantos trastornos gastrointestinales, se encuentra mejor, etc. Bueno, vamos a hacer un descanso de